Pues siendo las 19 horas del día 25 de enero, vamos a dar continuidad a las sesiones de la Academia Mexicana de Geriatría. El día de hoy, como primer tema del año, vamos a revisar la actualización en las herramientas para la prescripción adecuada en adultos mayores. Tengo el honor de ser la coordinadora del día de hoy. Me presento con ustedes. Soy Sandra de la Mejía Pineda. Actualmente soy médica especialista en geriatría. Estoy certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría y soy socia activa de la Academia Mexicana de Geriatría. Me encuentro adscrita a la UMAE Dr. Victorio de la Fuente Narváez, aquí en la Ciudad de México, y soy profesora adjunta del curso de especialidad en geriatría de esta misma unidad. El día de hoy, como les comentaba, pues nos dará el tema de actualización en las herramientas para la prescripción adecuada en los adultos mayores y nos presenta el doctor Manuel Villalobos Fernández de Castro. El doctor tiene una especialidad en geriatría por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con sede en el Hospital General de Zona número 17. Tiene una certificación vigente por el Consejo Mexicano de Geriatría. Es miembro asociado titular activo a los colegios locales y nacionales de la especialidad. Es médico adscrito y profesor del Departamento de Geriatría en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 34 por la Universidad de Monterrey y presidente del Comité de Ética en Investigación. De igual manera, el doctor tiene práctica de la medicina privada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Pues damos paso a su plática, doctor, y agradecemos su colaboración. Gracias, doctora. Y agradezco también a la Academia Mexicana de Geriatría y al programa Geriatrim que me permite el día de hoy participar con ustedes. En este tema que se titula Actualización en las herramientas para la prescripción adecuada, y el cual considero que es un tema de suma relevancia. Espero que al final de la sesión puedan compartir este mismo sentir conmigo, porque es una de los ejercicios que distingue nuestra especialidad y que mayor valor aporta al paciente y a distintas especialidades. Listo. Bueno, me gustaría empezar con esta frase que probablemente ya han visto con anterioridad y que dice: los médicos recetan medicinas de las que saben muy poco para curar enfermedades de las que saben menos, en seres humanos de los que no saben nada. Y la invitación con esto es precisamente a irnos alejando un poco de estas prácticas que dejan al paciente de un lado y que se centran únicamente en problemas clínicos. Somos personas que atienden pacientes y no que atendemos enfermedades. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de conceptos, de antecedentes, de estrategias y herramientas prácticas para pasar a los casos clínicos que siento que pudieran dejar información útil para su práctica privada, profesional, y para los residentes, yo creo que demasiadas herramientas para seguir a cabo con su formación. Vamos a pasar a conceptos, y los conceptos probablemente ya los han visto. Son conceptos que tienen que ver con errores en la medicación. El primero de ellos es la reacción adversa a medicamentos, que es todo efecto no deseado con un medicamento que se utiliza en dosis terapéuticas. Y esa es la palabra clave, dosis terapéuticas, que quizá a lo mejor es de estos términos en los que habría que considerar qué es una dosis terapéutica para el adulto mayor, ¿verdad? Y a lo mejor un tema de debate. Interacción farmacológica, que es la alteración de un efecto de un medicamento cuando se administra con otro medicamento, o sea, prácticamente presenta cuando dos o más medicamentos se administran de manera conjunta, lo cual suele ser muy habitual y que lo distinguimos con fines académicos y con fines de entender un poquito más este fenómeno en fármaco-fármaco, fármaco-nutriente, fármaco-herbolaria y fármaco-enfermedad. El último de estos puntos es la adherencia terapéutica, de estos puntos de los errores de la medicación. Y la adherencia terapéutica habla del comportamiento. Y yo creo que aquí
aquí recae la gran dificultad de favorecer una adecuada adherencia en los pacientes porque implica cambiar un comportamiento. Y es esta correspondencia entre el comportamiento del paciente con las recomendaciones que emitimos todo el personal sanitario. Y finalmente, este constructo, que es el objetivo que se persigue con la mayoría de las herramientas que tenemos disponibles, que es la prescripción potencialmente inapropiada o prescripción inapropiada, y que habla prácticamente, es un concepto muy extenso que incluye distintas definiciones en las que puede entrar una mayor dosis de medicación, una frecuencia muchísimo más importante, una duración muchísimo más prolongada, duplicidad de medicamentos, términos que a lo mejor parecen un poco burdos, pero en los que todos comparten una misma característica, que es la relación de riesgo superando al beneficio en el paciente. Entonces, como veremos más a continuación, este concepto prácticamente es muy integrador y prácticamente resume mucho de lo que hacemos cuando iniciamos una evaluación de la medicación. Finalmente, el otro concepto que me gustaría tocar es uno que ustedes deben de estar muy familiarizados, que es la polifarmacia, y que prácticamente la polifarmacia podemos verla con múltiples definiciones, quizá a lo mejor un poquito más reportada de manera cuantitativa, más de 3, más de 4, más de 5, que es quizá a lo mejor la más uniforme, pero también lo podemos ver desde un enfoque cualitativo. Y la polifarmacia debería ser a lo mejor un poquito más sencilla, porque la polifarmacia es un punto de partida para empezar a hablar de un problema que es frecuente. Entonces, prácticamente cualquier medicación que sea excesiva o en la cual esta medicación sobrepase la necesidad clínica del paciente debería de ser polifarmacia. Y entonces, a pesar de que existen múltiples definiciones, no olvidar que la polifarmacia persigue el mismo objetivo, que es hablar del tema, hablar del problema, porque es un problema que vemos en nuestros adultos mayores. Esta imagen prácticamente resume cómo quedarían todos estos conceptos para evitar a lo mejor confusiones. La mayoría de ellos, decíamos, dentro de errores de la medicación, y que a veces se utiliza este concepto de evento adverso para hablar prácticamente de la adherencia o la falta de la misma, reacciones adversas a la medicación e interacciones medicamentosas. Y quizá a lo mejor la prescripción inapropiada sería este círculo más grande en el que convergen la mayoría de estos conceptos, porque implica la prescripción inapropiada el hecho de que hayamos hecho una evaluación del medicamento para que así lo podamos determinar como inapropiado. Dentro de los antecedentes, pues hablando exclusivamente de la polifarmacia, sobra decir que es una condición frecuente en el adulto mayor. Estamos hablando de que cerca de un 66% de los pacientes consumen en promedio 3 medicamentos, que cuando ya empezamos a agregar la automedicación, que pudiera ser medicación complementaria, medicamentos de venta libre, medicamentos herbolares, pues ya estos ya suben a 5 medicamentos. Ahora, esto no es nada, nada extraño si consideramos que cerca de un 68% de los adultos mayores presentan multimorbilidad. Más de 5 enfermedades para las cuales a lo mejor podría estar bien justificado 5 medicamentos. Sin embargo, si consideramos que 25% de ellos consumen hasta 10 medicamentos, es entonces cuando empezamos a ver un aumento proporcional de las reacciones adversas a la medicación, un aumento exponencial de las interacciones y también una disminución considerable de la adherencia. Y aquí, por ponerlo en números, hablamos de que cuando hay 2 medicamentos, las reacciones adversas se presentan en un 6%, pero estas llegan a ser del 100% cuando hablamos de 10. Entonces, la polifarmacia es realmente un predictor de reingresos y mortalidad después de una hospitalización en los pacientes, y nosotros lo conocemos como un síndrome geriátrico. Y si recordamos la definición de síndrome geriátrico, pues la polifarmacia es un síndrome geriátrico como tal, pero que también favorece la aparición de otros síndromes geriátricos de manera bidireccional, como se ha visto en presentaciones anteriores.
Ahora, en un estudio realizado en el 2013 en el Hospital de Cardiología donde laboro, se detectó prácticamente esta condición en un 58%, lo cual está muy, muy apegado a estos porcentajes que se reportan en la literatura a nivel mundial. Hablando exclusivamente de la prescripción potencialmente inapropiada, hablamos de que más de una cuarta parte de los adultos mayores tienen al menos uno o más medicamentos inapropiados. Y bueno, esto cobra toda la relevancia del mundo cuando vemos que la mayoría de las reacciones adversas están generadas por una prescripción potencialmente inapropiada. Y este es el enfoque que persiguen la mayoría de las herramientas que tenemos disponibles y que vamos a ver con detenimiento más adelante. Ahora, cuando evaluamos esta prescripción inapropiada, utilizando los criterios de Beer, nosotros en la unidad detectamos que por categoría se presentaba en el 59% y por dosis se presentaba en el 34%. Y dejo estos medicamentos únicamente con la intención no de que se los aprendan, porque no son los más frecuentes a lo mejor en su unidad. Y esto precisamente es para hacerlos pensar que existe una necesidad vacía o una necesidad o un nicho de información vacío en cada unidad en el cual deberíamos de incentivar la investigación porque quizá a lo mejor los medicamentos que hay en un centro no se parecen a los que otro presenta. A pesar de que muchos de estos sí se repiten en las guías, ¿verdad? Ahora, hablando de la reacción adversa a los medicamentos, pues es muy frecuente la reacción adversa y independientemente de todos los factores que pudieran estar asociados al envejecimiento, la presencia de otros síndromes geriátricos o incluso, como se mencionó en presentaciones pasadas, la pura idiosincrasia del adulto mayor, pues podrían favorecer una reacción adversa. Y esta reacción adversa realmente se presenta en un porcentaje muy, muy alto. Estamos hablando de que más de 2/3 partes de los pacientes presentan una reacción adversa a medicamento y este riesgo se presenta 7 veces mayor cuando lo comparamos con adultos jóvenes. ¿Y por qué es importante? Porque cerca de una tercera parte de las hospitalizaciones van a ser ocasionadas por una reacción adversa a medicamento. Y cuando incluimos la reacción adversa a los medicamentos dentro de las principales causas de mortalidad, tenemos que llegar a ocupar hasta la quinta causa en series internacionales. Pero cuando hacemos retrospectiva y vemos que la mitad de estas reacciones adversas pudieron haber sido prevenidas, pues quizá a lo mejor la causa de muerte no fue una reacción adversa al medicamento, sino una iatrogenia. Y es ahí cuando el peso empieza a caer un poquito en lo que prescribimos o en lo que no conciliamos a tiempo y que no retiramos. Ahora, la mayoría de estas reacciones adversas, como lo mencioné, se van a presentar por el puro mecanismo de acción de los medicamentos. Habrá algunas otras que se presenten de manera impredecible y que quizá a lo mejor no podamos controlar, pero la mayoría de ellas sí las podemos predecir. Y es entonces donde cobra relevancia el recordar todas estas características propias del envejecimiento en la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos que hacen que un medicamento a dosis terapéuticas para otras poblaciones pudiera ser tóxica para la nuestra. Y hablamos de reacciones adversas a medicamentos como los síntomas extrapiramidales, siendo los más frecuentes, pero también realmente hablamos de efectos anticolinérgicos, delirium, caídas e incontinencia como otras reacciones muy, muy reportadas. Ahora, aquí lo más importante es de que es necesaria su sospecha. O sea, si no se sospecha las reacciones adversas a los medicamentos, es muy difícil que las detectemos a tiempo. Y precisamente esta falta de sospecha favorece el hecho de que se prescriba otro medicamento, y esto en geriatría lo conocemos como una prescripción en cascada. En la unidad se detectó precisamente una reacción adversa en el 18%. Y esto se los quise poner porque ustedes van a decir, acaba de mencionar que es muy, muy frecuente, el 18% no suele ser pues algo tan relevante. Pero esto tiene dificultades metodológicas porque la forma en la que se hizo este estudio precisamente fue utilizando una notificación espontánea, lo cual favorece
una subestimación de la realidad de las reacciones adversas y que esto podría mejorar cuando utilizamos algunas estrategias que vamos a mencionar a continuación, como la farmacovigilancia. Entonces, en presentaciones pasadas se hablaba, si ustedes tenían un paciente con algunas características, lo cual me pareció muy didáctico, y prácticamente es lo que se resume en esta tabla de factores de riesgo. ¿Quién de ustedes no tiene un paciente con más de 5 medicamentos, con más de 5 enfermedades, que a lo mejor presenta algo de dependencia física, de deterioro cognitivo, de desnutrición o riesgo de desnutrición y que incluso a lo mejor presente síntomas psicológicos de depresión o ansiedad? Pues estamos describiendo a la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, todos nuestros pacientes deberían de pasar precisamente por estos factores que favorecen la aparición de reacciones adversas por una evaluación minuciosa de su medicación. Y las reacciones adversas pueden presentarse como enfermedades o como síntomas o como síndromes geriátricos, y esta es la forma en la que se manifiestan algunas de ellas. Aquí, por poner un ejemplo de las reacciones más comunes, tenemos prácticamente el estreñimiento que pueden ocasionar el uso de algunos anticolinérgicos, igual que los opiáceos y los antipsicóticos que podrían ocasionar a lo mejor discinesias en los pacientes, acaticia, pero que la forma a lo mejor en la que se presenta el síndrome geriátrico es delirium. Entonces, abordar las reacciones adversas implica no nada más considerar los síndromes geriátricos, sino también los síntomas y las entidades. Todo debe ser una reacción adversa hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, estos son algunos ejemplos de las prescripciones en cascada más habituales y tenemos, por ejemplo, el uso de un antipsicótico que favorece precisamente estos movimientos anormales para los cuales se toma la decisión de iniciar un antiparkinsoniano. Otro ejemplo muy frecuente, el uso de AINES, que favorece el incremento de la presión arterial y para el cual indicamos un antihipertensivo. Y si ese antihipertensivo es un diurético tiacídico, pues entonces a lo mejor tendremos en los paraclínicos hiperuricemia, para las cuales podríamos recetar un antigotoso. Y así podríamos seguir. Ahora, sospecha. Sospecha es lo que hay que tener para evitar las reacciones adversas. Y para eso sirven la mayoría de las herramientas que vamos a mencionar a continuación, para evaluar esas prescripciones inapropiadas y evitar esas reacciones adversas que sabemos que pueden ocurrir. Ahora, las interacciones, pues bueno, prácticamente el 50% de todas las prescripciones van a tener una interacción fármaco-fármaco. Y 33% van a tener una interacción fármaco-nutriente. Estamos hablando de que casi toda la polifarmacia tiene interacciones. Entonces, ¿cuál es la relevancia de evaluar las interacciones? Y casi toda la polifarmacia que tengamos va a tenerlas. Pues encontrar las interacciones más significativas, porque el hecho de tener una interacción medicamentosa no significa que esta va a trascender en algo clínico. Sin embargo, es importante saber que esto es el gran problema cuando hablamos de que hay un aumento exponencial y no proporcional, sino quiere decir que casi todos los pacientes que nosotros vemos van a tener al menos una interacción medicamentosa. Y nosotros ahí en la unidad, cuando evaluamos estas interacciones, encontramos un 7%, también probablemente subestimado, ¿verdad? Y las reacciones, las interacciones más frecuentes fármaco-fármaco fueron el uso de estos medicamentos. Ahora, dentro de las interacciones fármaco-fármaco más frecuente, pues encontramos el uso de litio con diuréticos, que que altera la excreción y favorece los efectos de toxicidad, o como pudiera ser el uso de warfarina con algunos antiagregantes, que podría favorecer el desplazamiento de algunas de las proteínas y aumentar el riesgo de sangrado. Algunas de las reacciones, de las interacciones, fármaco-enfermedad más frecuente, pues podría ser el uso de beta-bloqueadores en pacientes con EPOC que favorecen broncoconstricción, o el uso de AINES en pacientes con enfermedad renal crónica que favorece un deterioro de la función renal, y así nos podríamos seguir el uso de verapamil en insuficiencia cardíaca que favorece una descompensación, el uso de beta-bloqueadores no cardioselectivos como propranolol que pudiera precipitar o favorecer un cuadro de depresión, mayor, y así sucesivamente. Y eso sin contar las interacciones que ocurren
cuando se utiliza un fármaco y que parte de este se encuentra con un remedio medicinal o algún medicamento que esté tomando el paciente de manera natural, como les gusta decirlo. Hablamos de, por ejemplo, ginkgo biloba con algunos antiagregantes o anticoagulantes favoreciendo el riesgo de sangrado, o algo que no suele ser infrecuente, el uso de hierba de San Juan con inhibidores de la recaptura de serotonina que favorecen un síndrome serotoninérgico, y lo mismo pasa con antidepresivos tricíclicos y el uso de yombina que favorece hipertensión. Entonces, así es como hay que transmitir la información a los pacientes cuando nos dicen que utilizan un medicamento de herbolaria. Comentarles que existen algunos riesgos de cardiotoxicidad, algunos riesgos de neurotoxicidad, hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Porque si se lo decimos así, lo más probable es de que el medicamento natural pues no sea a lo mejor tan inocuo como se pensaba en un inicio. Ahora, hablando de la adherencia, pues este es un tema muy, muy importante, igual de relevante precisamente cuando hacemos una prescripción apropiada. Porque cerca de la mitad de los pacientes se van a adherir a un tratamiento de nuestros adultos mayores. Ahora, de los que se adhieren al tratamiento, estamos hablando de que el 90% va a reducir la dosis que nosotros le indiquemos. Y esto, si somos empáticos, tiene todo un sentido del mundo. El paciente está tomando más de 5 medicamentos. El paciente interpreta que está tomando mucho. Y si esto nosotros no lo consideramos, pues lo más probable es de que vamos a agregar otro medicamento. Entonces, los problemas en la falta de adherencia favorecen mayor polifarmacia, que van a traer consigo mayores reacciones adversas, mayores interacciones y mayor prescripción inapropiada. Entonces, se vuelve un círculo vicioso que es importante descartar y que al mismo tiempo es importante romper. Ahora, esto es multifactorial. O sea, a pesar de que los factores de riesgo tanto para la polifarmacia como para las reacciones adversas, las interacciones y la falta de adherencia se comparten, pues sin tomar en cuenta todas estas características que ya mencionamos que tienen los pacientes, pues habrá algunas otras que también favorecen una mala adherencia, algunas propias del paciente y algunas muy, muy relacionadas a su enfermedad. Las que están relacionadas con su enfermedad tienen también que ver con que el paciente acepte su enfermedad, con que el paciente tenga condiciones de larga duración, con que el paciente se le solicite que dentro de su tratamiento incluya algunos cambios en el estilo de vida por esta dificultad que tiene los cambios en el comportamiento. Y es aquí donde realmente nosotros podemos incidir, porque si nosotros también favorecemos la prescripción de medicamentos o regímenes terapéuticos complejos, pues nosotros estamos agregando mayores factores que favorezcan el hecho de que el paciente no siga un esquema de tratamiento. Entonces, a pesar de que existen muchos factores, y eso sin tomar en cuenta los factores que tienen que ver con el sistema de salud, la complejidad de los tratamientos es donde nosotros podemos incidir. Y esto no es nada más parte de nosotros. Entonces es parte de transmitirle también esta responsabilidad al paciente. La responsabilidad que tiene que ver con que el paciente esté educado, porque a pesar de que ha habido muchos esfuerzos tratando de favorecer prescripciones automáticas, nada sustituye la capacidad de comunicar e informarle al paciente acerca de su enfermedad, para que esto lo pueda empoderar a tomar la mejor decisión para su salud. Ahora, los problemas de adherencia no estamos ni siquiera considerando que el paciente no se adhiera disminuye la eficacia de sus tratamientos. Y entonces, la disminución de la eficacia pues va a traer consigo una disminución de la seguridad. Y el paciente va a tener, al mismo tiempo, va a tener mayor descontrol de su enfermedad, mayor progresión de la misma, mayores hospitalizaciones y mayor muerte. Entonces, toda esa trascendencia tiene la falta de adherencia. Ahora, dicen que evitar una reacción adversa incrementa la adherencia, y esto tiene todo el sentido del mundo. Si el paciente entiende y confía en nosotros, y de cierta forma nosotros somos capaces de transmitirle esa confianza, de darle esa continuidad a su tratamiento, podemos hacer que el paciente refuerce muchas de las cosas que debería de seguir haciendo y que entonces hagan que el paciente no se complique.
Esta frase ya la han probablemente escuchado con anterioridad y probablemente se las vuelvo a repetir porque los medicamentos no funcionan si no se toman según lo prescrito, y esto suena obvio, pero a veces pasa desapercibido. Entonces aquí tenemos esta tabla que prácticamente nos engloba las consecuencias que tiene una mala adherencia y las causas probables. Esta frase es producto de un decálogo que emite la Universidad de Emory en Atlanta y que habla de los grandes síndromes geriátricos, los Big Ten, y hablan de todas estas condiciones entre las cuales aparece la polifarmacia. Y es que la polifarmacia tiene que tener un nombre como iatrogenia para que realmente le demos la relevancia que tiene. Y si sabemos que esta iatrogenia es frecuente y que puede prevenirse, entonces debe ser precisamente una de las cosas que nos inciten a interesarnos en este tema. Ahora vamos a pasar a las estrategias con las que contamos. Ya hablábamos brevemente anteriormente de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es realmente una actividad de la salud pública, pero nosotros la vemos y cada vez la vemos un poco más en los hospitales porque el tener una prescripción inapropiada que genere una reacción adversa peligrosa o grave, pues es un mal indicador de salud. Y entonces a lo mejor algunos de nosotros hemos visto que estos programas se instalan en nuestras instituciones. Ahora estamos hablando de que si nosotros aplicamos una farmacovigilancia retrospectiva, o sea, por notificación espontánea, realmente las sospechas de reacciones adversas a medicamentos son muy pocas, como lo veíamos en el estudio que mencionamos. Cuando utilizamos programas computarizados, prospectivos, que toman en cuenta palabras clave y que al mismo tiempo están enlazados con el expediente electrónico y con los laboratorios, pues entonces es cuando vemos que los programas de este tipo realmente causan un impacto. A lo mejor con lo que estamos más familiarizados es con la herramienta de conciliación medicamentosa, y esta precisamente consiste en identificar estos errores que suceden en la medicación antes y después de que el paciente cambie de un departamento a otro. Y esto tiene muchas causas porque hay diferencias en los tratamientos, porque habíamos dicho que uno de los factores de riesgo para tener precisamente polifarmacia es el que haya múltiples médicos tratantes. Y bueno, pues esto también afecta precisamente las transiciones asistenciales, además de la falta de registros que pudiera favorecerlo. Y es que los errores en la transición asistencial son frecuentes, ¿eh? Y prácticamente, ¿en qué consiste la conciliación? Bueno, consiste en un listado completo de los medicamentos, incluyendo todos estos medicamentos autorrecetados por el paciente y que vendrán con su nombre, con su dosis, con su duración, con su frecuencia y con su indicación. Y es prácticamente algo de lo que hacemos nosotros cuando estamos en el hospital, una conciliación medicamentosa para ver cuál de estos medicamentos tiene que seguir. Ahora, la falta de conciliación está demostrado que afecta la efectividad, obviamente, y la seguridad, y que favorece la falta de adherencia al tratamiento cuando el paciente hace una transición del hospital a su casa. Entonces, es importante hacer esta conciliación porque cuando se utiliza, y sobre todo cuando está demostrado que tiene beneficios, es cuando se realizan las primeras horas para detectar precisamente estas reacciones adversas y poder disminuir la probabilidad de que se presente. En este estudio, lo que se evaluó fue el apego a la guía de práctica clínica que nosotros conocemos como la 55812, que tiene que ver con la estrategia de prescripción razonada. Y cuando se aplicó en personal que no conocía esta guía de práctica clínica, pues el apego aumentó del 0 al 38%, y esto permitió un ahorro acumulado en 4 meses de esta cantidad que representaba el 20%. Esto es significativo porque la falta de conciliación pues favorece también mayores costes hospitalarios. Ahora, otra estrategia es la jerarquía de evaluación, y este es precisamente un propuesto de la Universidad de St. John en Nueva York, que toma estos 4 principios que tienen que ver con la indicación, la dosis, el monitoreo y la propiedad. Y se realiza a manera de pasos, porque esta debería ser la jerarquía en la que se fuera evaluando cada medicamento. Si un medicamento no tiene indicación, no hay que seguir adelante en la jerarquía de evaluación. Ese medicamento no tiene que estar indicado. Ahora, si el medicamento
Si tiene una indicación, bueno, entonces habrá que ver la dosis está adecuada para su edad, está adecuada para la función hepática, renal, para la funcionalidad, para las expectativas de vida, y quizá a lo mejor aquí es donde hay que empezar a incluir mayores desenlaces geriátricos, y algunas guías ya lo empiezan a hacer al incluir, por ejemplo, a la fragilidad. En el tercer paso responde si existe una contraindicación o existe una interacción que favorezca el hecho de no seguirlo adelante, o sea, razones para no iniciarlo. Y si existe a lo mejor una forma en la que nosotros podamos medir si hay una eficacia o si hay reacciones de toxicidad, ya sea por niveles séricos o por presencia de síntomas de intolerancia. El cuarto paso tiene que ver con la propiedad y se trata de hacer un análisis si hay realmente alguna mejor opción o si se trata, según la evidencia, de la mejor alternativa para el paciente. Ahora, eso tiene que ver con la evidencia, con la eficacia demostrada en estudios randomizados, pero ¿lo tomará el paciente? Y esto tiene que ver con la efectividad y tiene más que ver con los estudios del mundo real. Entonces, prácticamente esta jerarquía la vamos a ver también a través de una herramienta que se llama STEPS y ahorita lo vamos a ver a manera de caso clínico. Ahora hay que considerar también la presentación, el costo, la dosis, la frecuencia y la duración, que son también otras de las cosas que hay que incluir en esta evaluación. Otras de las estrategias es la decisión compartida y esta prácticamente lo que nos dice es de que hay que tratar en medida de lo posible de que se tomen en cuenta las preferencias del paciente, como se hace, por ejemplo, en la atención centrada en el paciente y que nosotros vemos cuando ordenamos los objetivos utilizando el algoritmo SMART. La estrategia educativa, que esta se vuelve muchísimo más relevante en pacientes que tienen cuidadores, pero también cuando es el puro paciente, el uso de conocimiento práctico, imágenes, tablas, horarios, recordatorios, se vuelve muy, muy importante para favorecer una adecuada herencia y que el paciente comprenda cuál es su plan de cuidado. La atención interdisciplinaria, que es a lo que buscamos aspirar en una colaboración hospitalaria, que todo el equipo de tratamiento del paciente esté enfocado con el único objetivo de mejorar la salud y las preferencias del paciente. Y que esto se vuelve el pilar en unidades de cuidados de agudos. Y otra de las herramientas que conocemos es la de prescripción, que es todo un arte y que es todo un tema por separado, pero que tiene que hacerse de manera complementaria con la evaluación de la prescripción inapropiada y para la cual existen muchas herramientas que ustedes conocen, como el de prescribing.org, el TRIM y entre otros. Estas serían las reglas de prescripción que prácticamente estaban hechas de manera inicial a manera de decálogo, pero conforme ha pasado el tiempo se han ido agregando algunas otras recomendaciones y que todo parte de este principio de no maleficencia que forma parte de la deontología médica, ¿verdad? Y aquí destaco nuevamente el punto 4, simplificar el régimen terapéutico, buscar en medida de lo posible reducir el número de medicamentos, utilizar mejores presentaciones, favorecer una posología más sencilla para los pacientes. Esto tiene un gran impacto en que el paciente siga un tratamiento. Ahora, volver a recordar que antes de iniciar un nuevo tratamiento hay que revisar la adherencia. Y esto hay que hacerlo de manera periódica, no nada más una vez, sino antes de prescribir un medicamento, siempre hacer una evaluación si el paciente realmente se está adheriendo al tratamiento previo. Nuevamente aquí recordar, obviamente, monitorizar reacciones adversas, interacciones, y para esto pues implica mucho conocimiento farmacológico, recordar algunas propiedades, empezar a ver cuáles son estos medicamentos de rango terapéutico estrecho, cuáles son estos medicamentos que funcionan como inductores, inhibidores, sinérgicos, antagonistas, o que tienen incluso un mecanismo adicional. Y en el punto 10, esta premisa que conocemos muy bien en geriatría, que es comenzar lento y seguir bajo. Y siempre estar evaluando la respuesta es una de las recomendaciones más importantes. Ahora, para pasar a las herramientas prácticas, antes de tocarlas, me gustaría decirles que, se lo digo a veces a mis residentes, son útiles estas herramientas, pero nunca sustituyen el juicio clínico.
Y esto es importante que nos lo llevemos, y sobre todo, mucho menos sustituyen al sentido común, porque a pesar de que sí incluyen muchas recomendaciones, no se incluyen todos los medicamentos que pueden generar una prescripción inapropiada, porque incluso algunos de estos son demasiado obvios. Entonces, primero hacer un razonamiento lógico y luego pasar a la mejor a la revisión de los listados. Y para esto tenemos los criterios de Beers, que ustedes conocen muy bien, y que tenemos precisamente esta propuesta del doctor Mark Howard Beers, que es una forma de listado de medicamentos en los cuales se incluyen estas cinco categorías de los medicamentos que deberían ser editados por pura clase farmacológica, por la presencia o la combinación de ciertas enfermedades o síndromes, los que deberían ser utilizados con cuidado, y que se emiten estas recomendaciones, que es evitar este medicamento, usar con cuidado, reducir dosis y monitorizar. Y el objetivo de estos criterios de Beers es nuevamente identificar las prescripciones inapropiadas, disminuir esta exposición de fármacos, porque sabemos que son los que ocasionan las reacciones adversas. Ahora, tiene limitaciones, y estas limitaciones son precisamente que no todos los medicamentos están disponibles en todos los países, no se hacen distinciones por grupos etarios, y obviamente no consideran situaciones al final de la vida, y algunas otras que tienen que ver con dependencias funcionales severas o con grados de institucionalización. La guía más actualizada es la del 2023, y prácticamente esta es una forma en la que se ven los medicamentos a manera de listado, y que si utilizamos la versión Pocket, pues tenemos también esta forma de proyectarlo. Ahora, todos los criterios son los criterios de Stop Start. Esta es una propuesta no tanto de la Sociedad Geriátrica Americana, sino más bien la contraparte del doctor Denis O'Mahony y su equipo de geriatras en la Sociedad de Medicina Geriátrica de la Unión Europea, y que cuando se propuso, incluía precisamente una gran virtud, que era no solo hablar de los medicamentos inapropiados y aquellos que tenían todas estas interacciones y todos estos riesgos de reacciones adversas, sino también los medicamentos que deberían de ser prescritos. Y es esta parte del START la cual trajo mucho de qué hablar, porque hablaba precisamente de un concepto que era el infratratamiento, ¿verdad? Igual de malo es prescribir de más que prescribir de menos, y sobre todo cuando existe la evidencia para prescribir el medicamento. Entonces, esta es la versión más reciente, también del 2023, y aquí prácticamente se hace por categorías de medicamentos, y no siempre se habla de un medicamento en particular, a veces se habla de la clase del medicamento. Otra de las herramientas con las que contamos es el índice de medicación apropiada, y esto prácticamente habla de 10 criterios de propiedad. Entonces, todos estos criterios de indicación, efectividad, dosis, duración, dirección, practicidad, interacción, duplicidad y eficacia tienen que estar de manera adecuada en un paciente para que se hable de una prescripción apropiada. Si alguno de estos no es adecuado, entonces el índice prácticamente nos indica que hay que evaluar si ese medicamento tiene que ser continuado. ¿Ok? El objetivo precisamente vuelve a ser el mismo, identificar la prescripción inapropiada, pero con un peso relativo para cada atributo. Entonces, esta prácticamente se vuelve algo interesante que deberíamos de estar haciendo con todos los medicamentos, y que se ha ido mencionando de manera a lo mejor separada, pero que son todas las características que habría que verle a los medicamentos. Otra de las herramientas es la clasificación FORTA. Esta clasificación precisamente tiene también sus orígenes en el 2009, similar al Stop Start, y que perseguía precisamente un objetivo muy similar. No nada más quitar aquellos medicamentos que eran inapropiados o disminuirlos, sino incrementar los que eran necesarios. Entonces, consideraba tanto los aspectos negativos como los positivos de los medicamentos, e incluía estas categorías que van del A, indispensable, B, benéfico, C, cuestionable, y D, de evitar, o don't en inglés, ¿verdad? Entonces,
incluía precisamente los diagnósticos más frecuentes y para los cuales la mayoría de nuestros adultos mayores tienen un tratamiento crónico. Y aquí una de las grandes virtudes es de que precisamente tomaba muy en cuenta la indicación, y a diferencia de la clasificación Stop-Start, esta sí era de medicamento específico. Ahora, importante decir que la clasificación FORTA no es una clasificación única. Un medicamento puede tener una clasificación FORTA para una indicación alta, o sea, podría ser una clasificación A, pero para otra indicación podría ser una clasificación B. Entonces, esto permitía, de acuerdo a la evidencia y a la seguridad de cada medicamento en particular, que pudiéramos individualizar el tratamiento y optimizarlo, que es uno de los objetivos que buscamos precisamente, tratar este infratratamiento, evitar este sobretratamiento, pero al mismo tiempo optimizarlo, porque ningún paciente es igual al otro, ¿verdad? Esta es la versión más reciente del Euroforta y que tiene distintas versiones según la región, y así es como se ve prácticamente en la indicación de hipertensión arterial, pero así se ven las recomendaciones para cada medicamento. Ahora, la herramienta del STEP, que tiene su origen en la jerarquía de evaluación, precisamente nos habla de estos escalones que ya fuimos revisando. A lo mejor aquí el STEP lo que pasa es de que mezcla un poquito los pasos que veíamos en la jerarquía. Y hablamos de seguridad cuando existe una indicación y dosis, que eran los primeros dos pasos. En el segundo escalón hablamos de si existe una contraindicación, si es bien tolerado o si se necesitan algunos paraclínicos para su seguimiento, que hablaba del monitoreo, este sí es muy similar. El tercer escalón es si es la mejor opción, que esta sería realmente la de propiedad, que es en la jerarquía, y que nos habla si es la mejor opción según la evidencia. Si estamos realmente manejando la multimorbilidad de manera global y si existe un claro beneficio sobre el riesgo, que esto es algo que queda muy especificado en la clasificación FORTA. Ahora, el cuarto escalón es precisamente un añadido a la jerarquía de evaluación que habla precisamente de esto, que les decía que es igual de relevante. O sea, hablar del costo y la practicidad. ¿Existen alternativas más económicas? Y esto también se mencionaba en el índice de MAI. ¿Existen recomendaciones más económicas? El paciente lo va a tomar, y es lo que hablábamos ahorita. El medicamento pudo haber sido súper eficaz en estudios randomizados para disminuir la hemoglobina glucosilada, pero si la aplicación es intranasal y el aparato es muy grande y el paciente dice, pues, es impráctico, pues entonces la efectividad va a ser baja a pesar de que la eficacia sea alta. Entonces, ¿es práctico el medicamento? ¿El paciente lo usará? ¿Es económico? Y muchos de los medicamentos, cuando son evaluados bajo esta lupa, quizá a lo mejor no pasen la prueba. Estas son otras herramientas con las que disponemos, el iPad o el ACO. Y para pasar precisamente a las herramientas disponibles en adherencia, pues mencionar que lo ideal sería pues hablar de mediciones objetivas, ¿verdad? Obviamente las mediciones directas, niveles séricos, estar hablando de metabolitos, pues sería la mejor forma de evaluar la adherencia de nuestros pacientes. Pero esto es impráctico en nuestro quehacer diario. O sea, realmente la mayoría de las formas en las que evaluamos es de manera subjetiva. Entonces, existen para eso cuestionarios como es, por ejemplo, el cuestionario de Morisky-Green o el cuestionario de Hines-Sackett, que permiten precisamente una aproximación. Y la intención precisamente es, pues, favorecer el hecho de no agregar un medicamento previo a la evaluación de la adherencia. También podemos hacer algunas otras, ¿verdad? La asistencia a citas, podemos a lo mejor hacer un conteo de pastillas, podemos medir la tasa de éxito, de intolerancia, y estas son otras formas. Les presento estos dos porque son muy sencillos. Este es el cuestionario de Morisky de 4 ítems, que lo que hace es precisamente estas preguntas. Y todas deben de ser contestadas de la siguiente manera, porque si no, la presencia de una respuesta que no coincida no es adecuada y entonces la adherencia podría ser mala. ¿Ok? Entonces, es buena adherencia si no se le olvida la medicación alguna vez. Es buena adherencia si se toma todos los medicamentos a las horas indicadas. Es buena adherencia cuando se encuentra bien el paciente no deja de tomar los medicamentos, y es buena adherencia cuando no deja de tomar la medicación sintiéndose bien. Ahora, cuando aplicamos el cuestionario de Hines-Sackett, pues lo que hacemos es hacer una pregunta provocativa y la hacemos precisamente
esta pregunta que dice, ¿tiene usted dificultad de tomar algunos suyos, considerando que la mayoría de la gente tiene dificultad para tomar sus medicamentos? Y si nos contesta que sí, entonces prácticamente este paciente hay que preguntarle en un tiempo que nosotros podemos determinar, y a veces esto varía dependiendo de las revisiones, 6 meses o a lo mejor en el último mes, cuánto es los días en los que se ha tomado bien el medicamento, y sacamos un porcentaje al cual consideramos buena adherencia cuando se encuentra entre 80 y el 110%. Y esto es porque algunos pacientes toman incluso el tratamiento tan bien que lo toman de más, que esto podría ser también un problema cuando se habla de sobretratamiento, ¿verdad? En este caso por una sobreprescripción, digo, que no es tampoco infrecuente. Y esta es la última frase antes de pasar a los casos clínicos, y quisiera que se llevaran precisamente esta reflexión, porque los médicos comunes tratan enfermedades, porque prescribir es muy fácil, prácticamente se necesita un recetario y una pluma. Los buenos médicos tratan pacientes porque razonar es un poquito más complejo, y hacer este tipo de ejercicios lleva tiempo. Y ahora los mejores médicos tratan comunidades porque prevenir y promover buenos hábitos de salud es todo un arte. Entonces, los invito a ser de este tipo de médicos, y precisamente a no olvidar la importancia y la trascendencia que tiene lo que hacemos. Y pues podríamos, no sé si, doctora Sandy, si quisiera que pasemos a los casos clínicos o si abrimos el foro a preguntas. Primero vamos a pasar a los casos clínicos, doctor. Me gustaría darle algunas instrucciones a nuestro foro. El doctor va a ir presentando los casos clínicos y les vamos a pedir que en el chat nos vayan poniendo las respuestas que ustedes consideren correctas para que posteriormente mencionemos cuáles son la respuesta que comenta la mayoría de los participantes, y finalmente tengamos una retroalimentación del doctor Manuel. Al terminar los casos clínicos, haremos unos 5 minutos de sesión de preguntas y respuestas. Están completamente invitados a hacer preguntas para nuestro ponente del día de hoy y que podamos dar respuesta a ellas. Entonces, Perfecto. si gusta, comenzamos con los casos, doctor. Muy bien. Son 3 casos. En cada caso vamos a utilizar una herramienta distinta de las que se mencionaron. Este es el primer señor, es el señor MVO, señor de 86 años que acude a la unidad de medicina familiar y que dentro de su historia presenta antecedente de hipertensión, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, osteoartrosis, y que tiene de manera asombrosa un único tratamiento a base de amlodipino. 5 miligramos cada 24 horas, y lo toma desde hace 2 años. Estos son sus signos vitales, y prácticamente hay una negativa para el interrogatorio de aparatos y sistemas y ningún hallazgo de relevancia en su exploración física. Aquí lo que quisiera que utilizaran sería precisamente esta jerarquía de evaluación o el método STEPS. ¿Ok? Y no se preocupen, les voy a poner la jerarquía para que vayamos respondiéndolos juntos. ¿Ok? Entonces, existe una indicación para el uso de amlodipino. Aquí me gustaría que participaran para ir viendo precisamente la tendencia. Ok. De hecho, sí la estoy viendo. Comienzan a contestar Muy bien. y la mayoría nos comenta que sí. Perfecto. Entonces, la respuesta es correcta. Si hay una indicación para el uso de amlodipino, y esta indicación es precisamente que el paciente tiene hipertensión arterial, ¿verdad? Ahora, la dosis de 5 miligramos cada 24 horas, ¿les parece una dosis terapéutica o adecuada? Esperamos sus respuestas. Nuevamente, el foro contesta que sí. Perfecto. Y la respuesta es sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿hay forma de monitorizar la eficacia o la seguridad de este tratamiento? Recuerden que, ok, muy bien. Han respondido muy rápido, muy bien. Me gusta. Quiere decir que Muchos sí. quedó claro, ¿verdad? Sí hay una forma de monitorizar esta seguridad, sobre todo, ¿verdad? O sea, a través de síntomas de intolerancia que pudieran ser, por ejemplo, el edema de extremidades inferiores,
Entonces, sí hay forma de monitorizar este medicamento, ¿verdad? Los cuales el paciente no ha presentado después de 2 años de uso y que esto no está exento de que no vaya a presentarlo por algunas reacciones que se pueden presentar de manera crónica, ¿verdad? Pero, o a lo mejor después del inicio del medicamento, mucho tiempo después, pero no es el caso, ¿ok? Ahora, la última pregunta es, si se trata de una medicación apropiada según la evidencia. Este es el último apartado. Ok, muy bien. Nuevamente, la mayoría del foro contesta que sí. Muy bien. Aquí les tengo una mala noticia. Aquí la respuesta es no. Y les voy a decir por qué. ¿Por qué no es apropiada? Porque a pesar de que el paciente tiene hipertensión y que dentro de la clasificación, por ejemplo, FORTA, si utilizáramos esa herramienta, el medicamento es una clasificación A. Cuando consideramos la totalidad de la multimorbilidad de este paciente, donde se incluía, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues existen otras alternativas que podrían ser mucho más benéficas y que tendrían las dos propiedades, tanto antihipertensiva como la propiedad de disminuir el descontrol de la enfermedad o favorecer la sobrevida, como pudiera ser, por ejemplo, el inicio de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, no olvidar que a pesar de que el medicamento tenga una buena indicación, tenga una buena dosis, tenga un buen monitoreo o una buena forma de monitorizarlo, pudiera ser que la propiedad no cumpla. Y al no cumplirlo, toda la jerarquía de evaluación se cae. ¿Ok? Entonces, este medicamento, a pesar de que sí está apropiado para la hipertensión, evaluando el todo del paciente, no es un medicamento apropiado, porque existe una mejor alternativa. ¿Ok? Que en este caso sería, por ejemplo, un enalapril. Ok, muy bien. Lo siento, era capcioso, ¿verdad? Era capcioso el caso precisamente para obligarlos a evaluar un todo. Este es Y el nada segundo más, caso. Uh-huh. antes de pasar al segundo caso, doctor, nada más me gustaría comentarle que sí hubo quien contestó que no. Por ejemplo, el doctor José Muy bien. Cabrales, la doctora Nancy Salcedo y la guardia que se encuentra ahorita en el Hospital General Regional 72 dieron la Perfecto. respuesta correcta. Perfecto. Muy bien. Quiere decir que de hecho, incluso como lo mencionan las guías de hipertensión, hay que evaluar la totalidad de las enfermedades. Y ellos mismos hacen mención de eso, es algo que precisamente nos debe hacer pensar a nosotros que evaluamos toda la multimorbilidad y la complejidad de los pacientes, que es algo necesario. Ok, el siguiente caso es de la señora DVFC. Es una señora de 72 años, también acude a su clínica familiar después de presentar una caída. Estaba levantándose levantándose al baño durante la noche, presentó una caída, nada extraño, suele ser el sitio más habitual donde se caen los pacientes, y después de esta caída refiere mareo y confusión en las semanas siguientes. Historia clínica revela antecedentes de diabetes, hipertensión. Ella tiene una fibrilación auricular persistente, enfermedad renal crónica, con una tasa de filtrado entre 30 y 44. Tiene una osteoartrosis, insomnio, incontinencia urinaria y tiene una queja de memoria, la cual no ha sido estudiada. Dentro de sus signos vitales, el doctor toma la decisión de hacer una prueba de cúbito y sedestación, y entonces observa precisamente un descenso de la presión arterial a 128/74, pasando de 132/80. Tiene una frecuencia cardíaca de 54, y el único síntoma, o el único, al interrogatorio de aparatos y sistemas, lo único que refiere a la paciente es dificultad al vaciamiento y datos de retención urinaria. Y a la exploración lo único que ustedes encuentran es inestabilidad de la marcha. Ahora, este caso no es como el otro. Estos son todos los medicamentos que toma la paciente. Y me gustaría saber cómo realizarían ustedes una conciliación utilizando los criterios de BIR. No se ven. Dice que no se ve, Diana. No sé, ¿sí se alcanzan a ver los medicamentos? Sí Okay. se visualizan bien en la pantalla. Quizá Perfecto. los que tengan celular salen muy pequeños, pero Ok. si están en una laptop, sí se alcanzan a ver. Bueno.
Los vamos a ir de todos modos repasando ahorita. Se los menciono brevemente junto con las preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a irnos, aquí está nuevamente, vamos a irnos precisamente de acuerdo a las categorías que mencionan los criterios de BIRS para hacer una evaluación de si alguno de sus medicamentos se encuentra dentro de estas categorías, ¿ok? Sus medicamentos consisten en glibenclamida, 10 miligramos cada 24 horas, lisinopril, 20 miligramos cada 24 horas, metoprolol de liberación prolongada de 50 miligramos cada 24 horas, tiene apixaban de 5 miligramos cada 24 horas, atorvastatina 40 miligramos cada 24 horas, toma ibuprofeno 800 miligramos cada 8 horas, Zolpidem 10 miligramos cada 24 y donepezilo 5 miligramos cada 24. La primera pregunta sería si alguno de estos medicamentos, por pura categoría de medicamento, debería ser evitado. Ok, sí, ahí veo varios sí. Ok, perfecto. Por categoría y nefrotox. Ok, muy bien. Bueno, entonces yo creo que la tendencia es sí, ¿verdad, doctora? Sí, definitivamente la mayoría opina que sí. Muy bien, entonces aquí por pura categoría les enuncio los criterios de BIRS mencionarían, ¿verdad? Que obviamente brincan luego las sulfonilureas. Recordemos que en esta actualización del 2023, tanto las de corta duración como las de larga duración ya son incluidas como con esta etiqueta de ser evitadas, ¿verdad? Obviamente, si no se tiene ninguna otra alternativa, porque eso es lo que representa la categoría de evitado. Si no se cuenta con ninguna alternativa distinta, pues se pueden utilizar. ¿Cuáles? Pues se podrían utilizar a lo mejor las de corta duración sobre las de larga. Pero en recomendación general, ninguna sulfonilurea debería ser utilizada en el adulto mayor. Ahora, aquí también llama la atención la prescripción de ibuprofeno, que también los AINES aparecen en esta categoría. Entonces, por pura categoría de medicamentos, al menos estos serían los más relevantes. No sé si a lo mejor alguien tuviera alguna otra opinión, pero me imagino que coincidimos aquí en este punto. Y justamente en el chat también mencionan el uso de las sulfonilureas y nos mencionan el ibuprofeno. Perfecto. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿alguno de estos medicamentos pudiera exacerbar alguna enfermedad que la paciente tiene o algún síndrome geriátrico? Sí. Sí. Okay. Sí, caídas. Sí. Ok, muy bien. Bueno, la respuesta es sí, ¿verdad? Y estos sí, quizá a lo mejor serían los medicamentos que, de acuerdo a los criterios de BIR, podrían favorecer o exacerbar alguna enfermedad o síndrome, ¿verdad? La aparición, aquí estamos hablando de síndromes geriátricos, pero ahí veo Zolpidem, ok, Zolpidem, hipnótico, ajá, exacto. Entonces la paciente tiene un alto riesgo de caídas, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que considerar precisamente es el uso de hipnóticos, ¿verdad? Entonces riesgo de caída, riesgo de delirium. Habría a lo mejor también que considerar precisamente glibenclamida porque también está relacionada con síndrome de caídas. Pero aquí los que llaman luego la atención es Zolpidem y donepezilo. ¿Por qué donepezilo? Porque pues prácticamente la paciente, de acuerdo a la jerarquía de evaluación, que no lo estamos haciendo así, pero no tiene ninguna indicación para un inhibidor de acetilcolinesterasa porque no tiene un diagnóstico. Probablemente tiene una queja de memoria. Exacto, veo ahí en María Guadalupe que pone tiene una queja de memoria. Entonces, realmente no tiene una indicación, hay que hacer un protocolo de estudio extenso para poder llegar a un diagnóstico que a lo mejor ameritaría, sí podría ser a lo mejor un buen medicamento, si se contara con un diagnóstico. Ahora, glibenclamida con una tasa de filtrado de 3B. Ok, glibenclamida también podría ser aquí incluido, totalmente. Y veo aquí que alguien ponía también el uso de metoprolol. Tiene una frecuencia de 54 y también se debería considerar que a lo mejor esto tiene mucha relación con el mareo y la inestabilidad. Eso también podría ser ahí incluido. Ahora, ¿presenta alguna interacción con otros medicamentos? Pueden dar radicales y caídas. Donepezilo y metoprolol. Ok. Muy bien. Digo, se está abriendo ya todavía un poquito más la discusión. Sí, nuevamente comentan que sí. Sería bueno que nos pusieran entre qué medicamentos consideran que existen las interacciones. Exacto. Ok, muy bien. Hipoglucemias y caídas, como mencionan, muy bien.
Sí, donepezilo. Ok. Estuvo un poquito más variado, yo creo, aquí, ¿no? La interacción aquí a lo mejor que llama apixaban, sangrado tubi. Perfecto, apixaban incrementa riesgo. Ok, muy bien. Muy bien. Anestesia, apixaban, ibuprofeno, riesgo de sangrado. Yo creo que esta es la interacción más importante, ¿verdad? Porque obviamente la indicación de AINES, existiendo una alternativa a lo mejor muchísimo más segura, como podría ser el uso de analgésicos, pues precisamente no tendría que estar indicado, ¿verdad? Ahora, cuando esto lo sumamos a una paciente que tiene indicación de anticoagulación, pues entonces el riesgo de sangrado aumenta y esta podría ser una de las mayores interacciones, o al menos de las más graves, ¿verdad? Con una reacción adversa que pudiera incidir ahí en la mortalidad de la paciente. Muy bien. Ahora, ¿alguno de estos medicamentos requiere ajuste por función renal? Pixaban. Pixaban tiene una tasa de filtrado de 39.4, sí, doc, apixaban, continuarse, sí, glibenclamida. Ok. Ok, totalmente, ¿eh? De hecho, aquí tengo que reconocer que, sí, obviamente el retiro de glibenclamida desde la primera, ¿verdad? Pero el ajuste de aquí en la respuesta no va a aparecer glibenclamida, aunque adiós glibenclamida totalmente, sí, de acuerdo. Edgar. No aparece en ajuste por función renal. Ahora, apixaban 5 miligramos cada 24 horas con una tasa de filtrado de 39 hasta donde yo recuerdo. No hay que hacer ajuste todavía a esta tasa de filtrado glomerular, ¿eh? Cada Más 12 bien, horas. el ajuste en la tasa de filtrado lo marcan no en una tasa de filtrado, sino en un valor de creatinina En un de valor de creatinina. De 1.5, mayor edad de 80 1.5. años y el peso. Ajá, exacto, totalmente. De hecho, aquí de hecho, la paciente únicamente cumple con los 60 kilos, ¿verdad? Que ese es el truquito ahí de la paciente. Tiene 60 kilos, ¿verdad? Entonces, sería a lo mejor lo único que considerarían. No tenemos una creatinina, pero considerando una tasa de filtrado de 39, prácticamente podríamos estar hablando de que no se tendría que disminuir. Ok, digo, ahí están un poquito divididas las decisiones. Bueno, aquí realmente no, digo, con reserva de lo que mencionan, y precisamente este es como para traer esa discusión que hay que tener, pero aquí realmente incluso habría quien podría decir que 5 miligramos cada 24 más bien es una dosis que debería de ser aumentada. Óptima. Ajá, es una dosis subóptima, ¿verdad? Más bien. A mi punto de ver es una dosis subóptima, precisamente debería estar 5 miligramos cada 12 horas, tanto porque no cuenta con algunos de los otros criterios como sería prácticamente la tasa de filtrado y la edad, como bien mencionó la doctora San. Ahora, ¿hay algún medicamento con potencial anticolinérgico de estos, que sería a lo mejor de las categorías nuevas que se agregaron en esta versión del 2023? Sí, Hugo González dice que sí, Don. Ok. Me imagino que es donepezilo. Muy bien. Sí, donepezilo. Sí, Hugo González dice donepezilo. Perfecto. Entonces, sí, el potencial anticolinérgico a lo mejor solo lo podremos observar con donepezilo. Recordar aquí que donepezilo no tiene realmente, si nosotros evaluamos por distintas herramientas de carga anticolinérgica, una gran carga anticolinérgica, pero sí hay algunos síntomas que podrían presentarse en el paciente y que nos empezarían a hacer sospechar de efectos anticolinérgicos, ¿verdad? Donepezilo y metoprolol, mayor bradicardia. Sí, David, coincido contigo que a lo mejor la opción de liberación prolongada de metoprolol de 50 miligramos cada 24 horas podría ser mejor si se utilizara de liberación inmediata para empezar a titular, sobre todo antes. Recuerden que siempre que se usa una liberación prolongada hay que al principio llegar a titular una dosis de liberación inmediata para precisamente evitar todas estas complicaciones, como podría ser a lo mejor una frecuencia cardíaca muy baja que la ponga el paciente en riesgo de marearse y caerse. Sí, a lo mejor aquí habría que cambiar y haciendo mención de lo que decíamos en la clase, buscar una presentación, una mejor presentación para metoprolol. A lo mejor no es liberación prolongada, a lo mejor donepezilo es procolinérgico. Sí, sí tiene algunos efectos, no sé quién
¿quién mencionó lo de procolinérgico? Que está en todo lo correcto, doctor. La mayoría de los efectos es un inhibitor. Gabriel. Gabriel, un gusto saludarte. Sí, la mayoría de los efectos que tiene son procolinérgicos. De hecho, incluso cuando lo comparamos con algunos antimuscarínicos, precisamente los datos que nos da son contrarios. Ahora, por ejemplo, incontinencia urinaria y retención urinaria. Y son muy... pero existen algunos otros datos que tiene donepezilo, precisamente por eso mencionaba que la carga no es muy alta, pero existen algunos otros datos que siempre hacen sospechar, como pudiera ser la sequedad de boca y la sequedad de a lo mejor, o la presencia de estreñimiento. Lo que podría hacernos sospechar que tiene una carga anticolinérgica mayor que el resto de los medicamentos, aunque es totalmente correcto lo que menciona el doctor Gabriel. Algunos de los síntomas son procolinérgicos y precisamente no deberíamos a lo mejor quedarnos con esta idea de que donepezilo tiene una gran carga anticolinérgica. La siguiente pregunta sería precisamente ya entrando a la última categoría, que es la categoría de ¿cuál de estos debería usarse con cuidado? Y algunos de estos ya los fueron mencionando cuando mencionamos la tasa de filtrado glomerular y precisamente reacciones adversas de donepezilo, los adversas son mecanismos de naturaleza colinérgica. Ok. Sí. Entonces, los invitamos a que nos digan qué medicamentos consideran que deban de ser utilizados con cuidado en el chat. Todos. Ok, Hugo, Interesante entonces. la respuesta del doctor Hugo. Sí, todos. Todos. Sí, esta categoría pudiera ser muy ambigua, pero realmente eh, podría ser muy ambigua, pero al menos como vienen los criterios de DIR, se reduce mucho también a hablar de la depuración de creatinina y pues algunas otras consideraciones como pudiera ser, por ejemplo, algunos de los signos vitales que han estado mencionando todas estas. O sea, esta paciente tiene un alto riesgo de caídas. Eso es algo que el caso dejó más que evidente. Aparte, consideren que la paciente se cayó y después, obviamente, empezó con estos datos de confusión, ¿verdad? Y de mareo. Entonces, después de haber hecho un protocolo de estudio adecuado y haber descartado alguna complicación, pues hay que hacer toda esta evaluación. Ahora, ¿cuál tendré que usarse con cuidado? Pues considerando estos datos, ok. Aquí realmente aquí lo que la guía menciona es precisamente todos los medicamentos que tienen que tener un ajuste, porque como podría ser, por ejemplo, vigilar la tasa de filtrado glomerular en caso del lisinopril, ¿sí? Si se utiliza, vigilar la frecuencia cardíaca, como alguien mencionó ahí, precisamente una paciente que se cae y que tiene una frecuencia cardíaca de 54, vigilar el apixaban por el deterioro también de la función renal que pudiera tener la paciente y que ameritaría a lo mejor algún ajuste de dosis, como bien lo mencionaron, a mitad de dosis. Y obviamente la aparición de algunos otros datos, como podría ser en esta paciente mialgias y artralgias que podrían estar favorecidos por la atorvastatina. Totalmente que los demás, obviamente como los mencionamos en otras categorías, tienen que ser evaluados en otros rubros. Pero quizá a lo mejor estos serían los más relevantes de acuerdo a esta categoría de uso con cuidado, que si revisan esta categoría en los criterios de DIRS no aparecen todos, ¿verdad? Todos los demás que ya se mencionaban en algunas otras. Ahora, es un poquito más complicada. Sé que a lo mejor muchos de ustedes la clasificación FORTA ya la han revisado, pero según sus indicaciones, según la indicación para la cual estaría prescrita cada medicamento, ¿qué clasificación FORTA le asignarían? Ahora, glibenclamida me imagino que estaba indicado, o al menos como suena lógico, pues estaba indicado para la diabetes. Y esta dijimos que no era glibenclamida C, muy bien, ok, es el doctor Humberto. Lisinopril B, ok, muy bien. Lisinopril B, ok, esa a lo mejor metoprolol A, ok, metoprolol tiene una indicación ahí por la fibrilación auricular en control de frecuencia, muy bien, el apixaban está indicado, ¿verdad? Como anticoagulación. La torvastatina, ¿alguien tiene algún comentario respecto a la torvastatina? Porque no mencionamos obviamente no tenemos todos los paraclínicos, pero no mencionamos que la paciente tuviera alguna dislipidemia
No tenemos perfil lipídico. Muy bien, Violeta. No tenemos perfil lipídico. Entonces, cuidado, porque la atorvastatina se está utilizando como, lo más probable es de que se esté utilizando como prevención primaria. Muy bien, Chan, no tiene indicación específica. Perfecto. Entonces, aquí habrá que ver, y obviamente sabiendo, secundaria por la diabetes. Ok, es secundaria por la diabetes. Es secundaria por la... Ok, no entendí ese punto. Pero algunos médicos la utilizan. Ah, ok, como protector cardiovascular no está indicada y no tiene... perfecto, muy bien. Entonces, la atorvastatina está indicada aquí, pareciera ser, o lo que me da a mí la impresión es de que está indicada como prevención primaria, pero esto, aplicando los criterios FORTA, no cuenta con una indicación. Entonces, no puede ser evaluada según los criterios FORTA, y si no tiene indicación de acuerdo a la jerarquía que mencionamos, pues probablemente habría que valorar quitarla. Ok, muy bien, no tiene indicación. Yo creo que coincidimos ahí. Ibuprofeno, pues de acuerdo a la clasificación FORTA, ok, una indicación. Ok, efectos pleiotrópicos. Muy bien. Zolpidem, pues está indicada por un insomnio, el cual tampoco tenemos bien estratificado y para el cual existen probablemente otras alternativas no farmacológicas muchísimo más benéficas. Y donepezilo, pues como lo mencionamos ahorita, no tiene un protocolo de estudio para su inicio. A lo mejor si se realizara este protocolo y se confirmara algún deterioro cognitivo mayor, tendría una indicación, pero no en este momento. Entonces, la clasificación FORTA quedaría de la siguiente manera. Habría que evitar o no dar glibenclamida. Lisinopril tiene una indicación al tratarse de un IECA que está indicado para su hipertensión y aparte para su insuficiencia cardíaca. La paciente tiene fibrilación auricular, la cual tiene indicación para el beta bloqueador. Quizá a lo mejor aquí lo único debatible que era lo que mencionábamos, la liberación prolongada. El apixaban aquí aparece en la clasificación FORTA como B y aparece como B realmente porque precisamente a pesar, la clasificación B a lo que hace mención es sí existe un beneficio, pero el efecto es de un tamaño muy, muy pequeño y la seguridad es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando ya se juntan esos criterios, la clasificación baja a B. B no quiere decir que no está indicado de acuerdo a la evidencia, porque la mayoría de nosotros coincidimos que apixaban debería estar indicado, pero baja porque precisamente no es algo categórico en el cual el efecto sea tan grande y el beneficio sea muy, muy claro, incuestionable. Entonces, al haber estas situaciones, la clasificación FORTA lo disminuye a B. La atorvastatina parece como no aplica, igual que donepezilo y zolpidem, pues obviamente, incluso aquí pareciera ser que ya tiene zolpidem de uso crónico, el cual sabemos que no tiene un beneficio de uso crónico, y el uso de AINES, ¿verdad? Para el cual obviamente estas dos existen métodos alternativos muchísimo más seguros. Muy bien, y este es el último caso, es el señor TONE, es un señor de 69 años que acude a consultar a la clínica para seguimiento de multimorbilidad. Su historia clínica revela que tiene diabetes, hipertensión, también tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tiene también fibrilación auricular persistente, tiene EPOC, osteoartrosis. El señor tiene una dependencia moderada para actividades básicas de la vida diaria, tiene un trastorno de la marcha y también tiene un síndrome de caídas. El señor llega con signos vitales de 170 a 95, tiene una frecuencia cardíaca de 95 y refiere una gonartralgia severa, un EVA 7 de 10. El señor pesa 40 kilos y el resto de sus hallazgos no son relevantes. ¿Ok? Estos son todos sus medicamentos. Y no se preocupe, no vamos a hacer un análisis tan a lo mejor detallado como lo hicimos con la señora previa. Ay, no. Con el conocimiento adquirido, ¿consideras que presenta errores en su medicación? Hay errores, de acuerdo a esta categoría de errores de la medicación que mencionamos al inicio, que incluía precisamente reacciones adversas, problemas, ok, muy bien, sí, ok. La mayoría Entonces, contesta sí en el chat. ajá, interacciones y todo esto, ¿verdad? En esto de eventos adversos. Perfecto. Entonces, la respuesta es sí. Estos son los medicamentos que quizá tienen errores en su medicación. Hablábamos que en errores de medicación también entra precisamente problemas con prescripción inapropiada, como pudiera ser la duplicidad. Aquí aparece, por ejemplo, metformina en liberación prolongada y metformina combinada con glibenclamida. ¿Ok? El uso de furosemida,
el cual pareciera ser que no tiene ninguna indicación. El señor usa salbutamol, hiperatropio con salbutamol, o sea, usa un rescatador y otro rescatador, y aparte utiliza la fluticasona con el salmeterol, ¿verdad? Tiene el ibuprofeno, ok, no está indicado, muy bien, no está indicado el corticosteroide, perfecto, la fluticasona. Entonces sí hay francamente errores en su medicación, ¿verdad? Tiene muchos medicamentos de la misma clase. Para lo cual no pareciera ser muy claro el plan de cuidado. Tiene al menos la aspirina en 325 miligramos cada 24 horas. Tiene tanto cenócidos como polietilenglicol, perfecto, Chan, muy bien. Y tiene el omeprazol, ¿verdad? Pues el omeprazol que con frecuencia lo vemos, ¿por qué? Pues porque tiene muchos medicamentos. Entonces, todos estos pareciera ser que no tienen una indicación precisa y algunos de ellos incluso cumplen con el mismo propósito, pero de una manera muy, muy ambigua. Ahora, la pregunta sería, cuando vemos este tipo de prescripciones, luego tiene que brincar a nuestra cabeza si se trata de una prescripción en cascada. Me gustaría ver, ok, muy bien. Me gustaría ver si ustedes creen que pueda tener una prescripción en cascada y me gustaría que pusieran qué medicamentos creen que pueda estar ocasionando esta prescripción en cascada. Sí, cascada, sí. Opioide con laxante, ¿verdad? Muy bien. La mano que receta el opioide es la que receta el laxante, muy bien. Y de ahí el uso de 2 laxantes, muy bien. ¿Alguna otra razón por la cual el paciente se podría estar estreñiendo con algunos de estos otros medicamentos? Ok. Pues sí, ¿verdad? Pareciera ser que la inercia está llevando a usar el omeprazol por usar muchos medicamentos, lo cual también podría ser considerado como, eso no como cascada, ¿verdad? Eso más bien como inercia terapéutica, ok. Ah, bueno, pudiera ser, a lo mejor si se agregan de todos modos no tendría ninguna indicación. Ok. Buprenorfina, ¿verdad? Muy bien, buprenorfina podría estar favoreciendo el estreñimiento, ajá, como lo mencionamos, y por eso se utilizan los 2 laxantes. Acuérdense ustedes también que los anticolinérgicos favorecen estreñimiento, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de que tiene hiperatropio, al menos como anticolinérgico, ¿verdad? Como un antimuscarínico de acción corta. Bueno, la furosemida probablemente, pues digo, tiene una dosis de 325 de aspirina, la cual podría estar funcionando no como antiplaquetario, sino a lo mejor está funcionando como antiinflamatorio no esteroideo y eso podría estar favoreciendo el que se descontrole su presión para lo mejor, para lo que decidieron darle furosemida, esa podría ser otra. Muy bien. Entonces, sí, incluso a lo mejor el lisinopril se indicó precisamente por ¿cómo se llama? Por un descontrol en su presión, como veíamos anteriormente en el caso clínico. Entonces, todos estos podrían estar en relación a una prescripción en cascada. Y obviamente los de arriba no se salvan de nada porque están dentro de una duplicidad terapéutica, ¿verdad? El dolor incrementa el descontrol hipertensivo, ok, también es cierto. Y si utilizamos antiinflamatorios no esteroideos, era una de las razones por las cuales este descontrol podía suceder, ¿verdad? Riesgo de sangrado de tubo digestivo por uso de AINES conlleva el uso de IDP, también es cierto. Sí, eso podría ser también otra forma en la que se prescribió este omeprazol. Muy bien, pues creo que se mencionaron todas. Ahora, ¿ustedes creen que debería de evaluarse la adherencia en este paciente? Sí, porque me gustaría a lo mejor, sí. Si pudiera alguien decir por qué cree que debería de evaluarse la adherencia, sí por la cantidad de fármacos. Ok, muy bien, razón suficiente, ¿verdad? Para evaluar la adherencia. Aparte venimos mencionando en la presentación que siempre hay que evaluar la adherencia. Retirar varios Por el fármacos. descontrol metabólico, nos comentan Ah, algo, ok. algunos otros. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien puso por el descontrol metabólico? Pues sí, ¿verdad? O sea, a ver, es un paciente que toma todos estos medicamentos, pero llegó con descontrol hipertensivo, llegó con descontrol metabólico, tiene hemoglobina glucosilada de 13, tiene una tasa de filtrado de 29 que probablemente está en relación a un mal control de sus medicamentos. Digo, un mal control de sus enfermedades. Gabriel dice seguramente sí. Efecto triple. Bueno, ok. Entonces, sí, no tiene dosis plena de muchos. Perfecto, eso también es cierto, ¿verdad? Mencionábamos ahí también una fibrilación auricular persistente y está tratada con aspirina, ¿verdad? Y de hecho una aspirina a dosis monstruosa.
Entonces, igualmente también está, exacto, también no hay un uso adecuado de sus inhaladores, ¿verdad? Si se trata de una época, habría que ver o habría que ahondar un poquito más si el paciente ha tenido varias exacerbaciones o descontroles en el año para favorecer el hecho de dejar la fluticasona, si no, no debería estar indicado de acuerdo a los algoritmos actuales, ¿verdad? Bueno, entonces sí se tiene que evaluar la adherencia y lo primero que tiene que brincarles a la cabeza es, pues se trata de un paciente que tiene un dolor horrible, pero toma buprenorfina de 30 miligramos. Entonces también decía que tenía un EVA 7 de 10, un descontrol hipertensivo y todo el descontrol metabólico. Entonces eso también tiene que brincarnos, ¿verdad? Ahora el paciente, pues reconoce lo siguiente, reconoce que los únicos medicamentos que se ha estado tomando en el último mes son la duplicidad de metformina y metformina con glibenclamida, la furosemida, el salbutamol, el ipratropio, el ibuprofeno, la buprenorfina, los enocios y el polietilenglicol. Ok, totalmente, Jorge. Hay que hacer una evaluación de si a lo mejor el paciente olvida su medicación. Recuerde que el paciente tenía una dependencia a actividades básicas de la vida diaria. Habría que ver si ese paciente tiene un cuidador o si hay alguien que se esté encargando de su medicación precisamente por a lo mejor casos de olvidos, ¿verdad? Esta información prácticamente lo que nos confirma es de que no toda la conciliación de medicamentos que hacemos son los medicamentos que el paciente se toma. Y entonces esto también lo que les quiero dejar es de que cuando ustedes hagan el ejercicio que han estado haciendo este día y que van a seguir haciendo a lo largo de su proceso formativo en la residencia y cuando salgan, es precisamente que no olviden que la adherencia es igual de importante que las reacciones adversas, que la interacción y que la polifarmacia. ¿Ok? Y bueno, pues esos son mis datos de contacto y pues no sé si a lo mejor existe alguna duda. Yo sí tengo una pregunta, sería una pregunta breve, doctor. ¿Qué opina usted respecto al uso de calculadoras que ya evalúan las interacciones farmacológicas? Ok, es una muy buena pregunta. Aquí siempre hay que hacer uso de todas las herramientas disponibles que tenemos. El gran problema, doctora, sería que, como lo mencionamos en la plática, las interacciones las vamos a encontrar prácticamente en cualquier paciente que tenga polifarmacia. No por el hecho de tener interacciones medicamentosas significa que hay que hacer el retiro de algún medicamento porque pues prácticamente tendremos que retirar la gran mayoría de ellos. O sea, lo que hay que hacer ahí es ver si esa interacción es significativa y si realmente supone un riesgo para el paciente. Y muchas de estas calculadoras precisamente tratan de ponerlo a manera de semáforo o cuáles medicamentos sí hay que evitar por una interacción riesgosa o grave. Y algunas interacciones que solo te dicen la recomendación de monitorizar y vigilar, ¿verdad? Entonces, no estaría en contra de utilizar estas herramientas, al revés, hay que usarlas, igual que el resto de las herramientas, y sobre todo esto, hacerlo con un juicio clínico, que es lo más importante, y un sentido común, ¿verdad? El paciente probablemente a lo mejor no tiene tantos medicamentos, pero el puro hecho de poderle optimizar todavía el número de tomas, el que no tome más que una toma al día de ese medicamento, o el buscar a lo mejor algunas combinaciones ya después de haber llegado a la dosis correcta, pues es también una intervención que hay que hacer, ¿verdad? Lo que hablábamos de simplificar el tratamiento. Entonces sí, no estaría en contra de utilizar las calculadoras siempre y cuando se usen con todo el juicio y el sentido común. Bueno, pues veo que el tiempo se nos ha ido. Ha Sí. sido un tema bastante interesante. Hay mucho que hablar acerca de ello. Prácticamente todos nosotros nos enfrentamos día a día a la polifarmacia en todos los pacientes. Entonces, no me queda más que hacerle extensivo, doctor, que en el chat está recibiendo muchas felicitaciones. Todos agradecen su excelente ponencia, consideran que es usted un médico muy calificado, quedaron encantados y pues daríamos terminada la charla del día de hoy. No olviden que pueden revisar esta plática a través de la plataforma de YouTube. Más o menos en una semana encontraremos la plática. Ya nos puso sus datos el doctor. Si alguien tiene alguna pregunta en específico, yo espero que el doctor nos pueda dar respuesta a través de su Claro que sí. contacto.
y los invitamos a que continúen participando en las siguientes sesiones de manera semanal y en la siguiente sesión mensual de la Academia Mexicana de Geriatría. Que tengan todos una excelente noche Muchas y gracias, que doctora. descansen. Y qué bueno que el interés se quedó plasmado ahí en el chat, porque esto quiere decir que probablemente va a ser un tema para el cual hay que, cada quien en su centro, desde su trinchera, empezar a generar investigación al respecto. Y pues muy agradecido por la invitación y por las felicitaciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.